Este trabajo tiene una pequeña historia previa, ¿no? y me van a permitir que se la cuente. Hace 1 año y medio, Guillermo García Reina me encarga buscar cepas o microalgas que no estuvieran depositadas en el Banco Español de Algas, que en aquel entonces contábamos con unas 700 y pico cepas, ahora estamos en torno a unas 1000 y pico, y estaba buscando cepas de diatomeas que fueran lipogénicas, es decir, que tuvieran una gran capacidad de producir lípidos, con el fin de vender un proyecto a Repsol que permitiera pues desarrollarlo en nuestro centro, en el Banco Español de Algas, y así dar una alternativa a lo que estaba haciendo en aquel entonces de moda, de hablar de microalgas como productoras de lípidos. El proyecto fue aceptado y a los 3-4 meses Repsol decide abortar. ¿Qué pasó? Pues que ya habíamos empezado a buscar cepas por todos los sitios, a buscar hábitats sobre todo extremos, porque sabemos que las diatomeas más productoras de lípidos son aquellas que viven en ambientes extremos. Desde el 2004 yo llevaba visitando Azuaje por otra razón. Me interesaban mucho las cianobacterias que allí crecían. De hecho, ese fue el motivo para organizar el primer simposio que hubo sobre cianobacterias tropicales y subtropicales, y que conseguimos traer a lo mejor de aquel entonces, de 2005, del panorama científico internacional. Entonces, Alicia Ojeda empezó a animarme y decir: venga, podemos sacar esto, no importa que el proyecto se haya cerrado, y vamos a estudiar las diatomeas de Azuaje. Con tal sorpresa que encontramos muchísimas, ya las verán ahora. Y además, una de las salidas con Mari Carmen, conocí a una persona que está haciendo su tesis en la Universidad Complutense sobre los travertinos de Azuaje. Fuimos a Azuaje, empezamos a hablar. El caso es que decidimos, ¿por qué no?, empezar un estudio a ver si podíamos casarlo por algún lado entre la parte geológica y la parte biológica. Y ese fue el origen un poco de este trabajo que les voy a presentar. Me van a permitir también que les haga una breve introducción del medio y físico, ¿no?, donde trabajamos. Y cómo no, es necesario hablar un poquito del origen por lo menos geológico, para que vean que estamos trabajando en lo más nuevo geológicamente de las etapas geológicas que ha tenido Canarias, ¿no? Entonces, como sabrán, el archipiélago surge a partir de un punto caliente, y a medida que ese punto caliente ha ido moviéndose, han ido surgiendo todas las islas de oriente a occidente, teniendo el Hierro como la más nueva. Y se han establecido tres diferentes etapas de evolución. La etapa juvenil, en el que hay 3 estadios. ¿Estadios o estadios? ¿Cómo que? Estadio. El escudo, que es el submarino, estadio de caldera y poscaldera. Después hay una etapa de inactividad volcánica, que es más o menos en la que se encuentra ahora La Gomera. Y después ya pasamos a una etapa de rejuvenecimiento, en donde se van a dar eventos de nuevas erupciones, como la que les voy a hablar a continuación, ¿no? Entonces, más o menos vemos que todos han sufrido una etapa juvenil. La etapa de inactividad volcánica la ha sufrido de La Gomera hacia Lanzarote, y la etapa de rejuvenecimiento la está sufriendo ahora Tenerife, no sé, corrígeme si me equivoco, y hasta Lanzarote. El barranco de Azuaje está localizado en el norte de la isla de Gran Canaria. Está encajado en unas coladas y en unos materiales que vienen del volcanismo del post-roquenublo, y un volcanismo reciente, que es sobre el que están asentadas los travertinos.
Estamos hablando de 3 millones de años, de materiales de 3 millones de años a 2.500 años. Esto es el barranco de Azuaje, la zona de estudio. Además es un espacio natural protegido y, como verán, no sé si algunos lo conocen, es un lugar ideal para pasear, para estudiar, para sobre todo pues conocer un poco la geología de Gran Canaria, ¿no? ¿Qué son los travertinos? Los travertinos son unos depósitos calcáreos que se originan gracias a la actividad de agua termal y además están ampliamente distribuidos por todo el planeta, es decir, no son nada espectacular, me refiero, y único. De hecho, son únicos en Canarias, pero están ampliamente distribuidos por todo el mundo. Los criterios que se usan para clasificarlos han sido varios. Se han seguido criterios geoquímicos por su morfología, por el contenido biótico, es decir, por la vida que albergan en ellos, por la temperatura del agua y por el contenido de CO2. Eso ha generado una inmensidad de terminología que a su vez lleva a gran confusión. Actualmente lo que se está tendiendo es a usar dos criterios de clasificación: la temperatura del agua y el origen de ese agua. Atendiendo la temperatura del agua podemos encontrar aguas frías que están por debajo de 20 grados y aguas que vamos a llamar calientes o termales que están a partir de 20 grados de temperatura. Dentro de ese apartado de 20 grados de temperatura tenemos aguas templadas, aguas mesotermales y aguas hipertermales. Les adelanto que el agua de los travertinos de Azuaje sospechábamos o sospechan antes de eso que podría estar en aguas templadas. ¿Por qué? Pues por una ausencia, ya lo verán ahora, de material vegetal que veremos que se debe a otro tipo de estructuras por cómo están construidos. El problema que ha habido en Azuaje es que ese material fue usado para obtener cal. Entonces, tradicionalmente hubo una actividad, se puede decir, industrial, extractiva, porque de hecho hay dos caleros en el barranco. Entonces, tradicionalmente lo que hacían era coger ese material carbonatado, quemarlo y obtener cal. Entonces, la faena es que los edificios carbonáticos que hay ahí son residual. Nada. Entonces, ahí es otro problema más para el estudio. Y después, teniendo en cuenta los criterios del origen del agua, tenemos los meteógenos y los termógenos. Los meteógenos son aquellas cuyas aguas tienen un origen meteórico, y los termógenos aquellos que tienen un origen debido a la actividad hidrotermal, que es el caso de estudio de los travertinos de Azuaje. Esto es un ejemplo de una actividad debida a aguas por debajo de 20 grados, a lo que también se le conoce como toba. Estos son restos de hojas del bosque antiguo de laurisilva, que también desapareció en esa zona, y pueden imaginarse, esto es un charco del barranco, pueden imaginarse qué tipo de ambiente: aguas tranquilas, aguas por debajo de 20 grados, carbonatadas, eso sí. Y esto es el actual, lo que se ve es un amasijo, un revuelto de restos vegetales. ¿Cómo se forma el travertino? Pues se forma por la actividad, como les decía, de un agua que viene con mucha cantidad de CO2, que al salir a la superficie se desgasifica rápidamente, y lo que provoca es una saturación de carbonato en el agua que queda y precipita. Además, eso unido a la actividad fotosintética de los organismos que ahí crecen, y además a la evaporación, va a seguir aumentando lo que es esa precipitación, obteniendo este tipo de estructuras, que es la precipitación de carbonato cálcico, o bien en forma de aragonito o de calcita.
Mari Carmen, si me equivoco... No, muy bien. Vale, vale. Si no te lo digo. Vale. Entonces, lo que vamos a tener es fuentes de agua muy caliente, muy saturada en CO2, que va a desgasificarse rápidamente y va a haber una alta precipitación, obteniendo este tipo de estructuras. A eso se le llama travertino. Lo anterior son togas. Por tanto, una vez introducido donde vamos a trabajar, la cuestión era decir, bien, ¿son las algas, las microalgas, unos organismos idóneos para indicar qué tipo de ambiente hubo en ese momento? Porque uno, si lo estudia en un travertino que está funcionando actualmente, no hay problema. Se muestrea, se identifica, se mide el agua, se mide la cantidad de CO2, tienes todos los parámetros y automáticamente tú puedes clasificar y tener una idea de cómo está funcionando ese sistema. Pero ¿qué pasa con sistemas fósiles? Con sistemas que han sido destrozados o no tenemos toda la historia completa. Pues esa es la idea, es decir, se puede datar, se puede caracterizar a través de estos organismos cómo son los travertinos. Pues en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, la idea fue esa, es decir, vamos a trabajar conjuntamente a ver qué pasa. Decidimos trabajar los mismos puntos que estaban haciendo el equipo de geología, 9 puntos, y sobre todo se identificaron dos tipos de morfología, uno que era de tipo cascada, así, tipo cascada, y otros que les llamaban de tipo slopes o remansos, sí. Nos hemos centrado en lo que son las cascadas, porque los remansos podemos tener la sospecha que podían incluso mezclarse con el agua que podía estar circulando en el barranco. Entonces nos interesaba saber qué temperatura era la que se formaba o la que había en las cascadas, porque el resto ya podía venir de corrido, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado? Pues se eligieron 9 localidades. Como les he dicho, se diferenciaron los travertinos de cascadas de los escalonados o de remanso, se tomaron las muestras, pero el problema es que muchas de las muestras podían estar afectadas por organismos que estuvieran creciendo sobre la superficie de estos travertinos. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero lavábamos las muestras bien con agua destilada, después lo sonicábamos con ultrasonido, volvíamos a lavar, después descalcificábamos con ácido nítrico o ácido clorhídrico a muy baja concentración para evitar que el ácido afectara a las muestras. Volvíamos a lavar con agua destilada, centrifugábamos y después identificábamos con microscopía óptica y, en casos de duda, sobre todo, ya verán que es un poco complicado, usábamos microscopía electrónica. Entonces, ahora siento lo que les viene, porque les voy a explicar un poco las características de los géneros más importantes que hemos encontrado en los travertinos de eso. Les digo que puede ser un poco engorroso la terminología, pero bueno, verán que al final no es tanto. Encontramos, les voy a hablar un poco a nivel evolutivo. Vamos a hablar de diatomeas menos evolucionadas hasta las más evolucionadas. Un carácter que se usa es el rafe, que es una abertura que tiene en el canal o en el eje axial de la valva. Es decir, todos más o menos sabemos cómo son las diatomeas, ¿no? Son como unas cajitas que forman un frústulo. Cada cajita es una valva y estas valvas pueden tener este canal con un orificio o un corte, ¿no? Eso se le llama rafe. Pues hay diatomeas céntricas que no tienen ese rafe, diatomeas arrafidias, pero son pennadas. Después tenemos las monorrafidias y las birrafidias. Curiosamente no hemos encontrado ninguna céntrica en los travertinos. Y empezamos a encontrar monorrafidias, es decir, una valva tiene ese rafe y otra valva no tiene ese rafe. El género que hemos encontrado es Agnanthidium y se caracteriza porque tiene unas valvas que están
curvadas, flexionadas por el eje transapical, que es este es el eje transapical y este es el eje apical. Tiene unas estrías que usualmente son uniseriadas y una fascia, o una silificación, a eso se le llama fascia, es esta la fascia, suele ser frecuente. Entonces, esto es lo que hemos encontrado nosotros. Nuestras muestras obviamente pueden estar un poco dañadas porque han sufrido un lavado con ácido. Pero afortunadamente en algunos casos pues encontramos este tipo de golpe de suerte, ¿no? Porque tenemos la valva arrafidia y la valva rafidia. Y además ven cómo el extremo distal del rafe, en este caso, acaba para un lado y en el otro lado es opuesto. Entonces, esto es un ejemplo, además muy bueno, de Agnanthidium exiguum. Navícula y cratícula son ya birrafidias simétricas. Navícula ha sido un género que ha sido un cajón desastre. Se estima que puede haber hasta 500 especies, más formas y variedades, donde cuando no se sabía lo que era, aparecía una forma así, de este estilo, navícula. Pero ¿qué ha pasado? Que gracias a la biología molecular y a estudios mucho más profundos se han ido segregando otros géneros como cratícula. Navícula se caracteriza por estar formada por una hilera de areolas, estas son las areolas, y tiene en el eje, aquí el eje axial está engrosado en la parte central. Cratícula, en cambio, pues igual va a compartir que tiene estrías paralelas o casi paralelas. Las valvas son lanceoladas, con los extremos rostrados o capitados, pero este es el carácter más importante, que tiene cratículas que aparecen en la cara interna de las valvas. Estos son las cratículas, que también es un poco complicado de ver si no usas un buen microscopio óptico. Esto es lo que hemos encontrado, navícula gregaria. Es muy raro, ya les explicaré luego por qué encontrar navículas en estos ambientes. Hemos encontrado navículas y la verdad que la foto no es muy buena. Después les voy a explicar lo que no se tiene que hacer cuando uno prepara una publicación y prepara un trabajo. Es decir, a estas fotos le falta la escala. Eso fue una jugada que me hizo el microscopio, que al pasar la foto no me puso la escala, ¿no? Eso es un error que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya verán luego en la parte de geología, bueno, no me acordé, los mapas no tenían ni escala ni estaban orientados. Otra cosa que tampoco se tiene que hacer, pero yo, bueno, pues hice pantallazos del Google y del Dalí, bueno, pues, pero no se tiene que hacer. Entonces, esto es navícula y les explicaré luego qué interés tiene navícula en nuestro sistema. Cratícula, estamos un poco en duda con estas dos porque, bueno, Cratícula buderi, confirmar, es muy abundante en las muestras de los travertinos, pero sospechamos que podría tratarse de una especie nueva, porque la hemos identificado, pero forzando un poco las medidas, ¿no? Un carácter muy importante que siempre se mantiene, porque sepan que las diatomeas pueden ir cambiando, disminuyendo su tamaño, hasta que llega un momento en que se vuelven a reproducir sexualmente y vuelven al tamaño inicial. ¿Me equivoco, Susi? Yo espero que todos se acuerden de eso. Es que siempre mantienen el número de estrías por 10 micras. Por muy grande o pequeña que sea, siempre van a mantener ese carácter, ¿no? Entonces, Cratícula buderi es una de las especies que nos está dando un poco la lata, porque no estamos muy convencidos de que pueda ser buderi y podría tratarse de una especie nueva. Encionema ya empieza a dejar de ser simétrica, ya empieza a tener ciertas asimetrías, como pueden ver, ¿no? Entonces, tiene un margen dorsal claramente arqueado, un margen ventral recto o suavemente curvado, un estigma que es una perforación, que lo tienen aquí, esto de aquí, que solo se ve si se usa microscopía electrónica y es una faena, porque muchas veces se puede confundir no solamente este género, sino otros géneros, si no encuentras ese estigma, o si está en la cara dorsal o en la cara ventral, es un poco complicado. Por eso el trabajar con diatomeas a veces es áspero, pero una vez empieza,
ya estás metido en el lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, presenta un estigma y los extremos distales del RAFE están curvados hacia abajo. Es una gran diferencia porque se podrían confundir con otras especies, como es ánfora, lánfora, Encionopsis, etcétera, etcétera, cuyo RAFE o los extremos distales pueden estar curvados hacia otro, tener otra orientación. De nuevo me vuelvo a disculpar por las fotos, pero es lo que hay. Es decir, después del tratamiento de ácido es lo que queda. Y aquí vemos que efectivamente tenemos Encionema silesiacum y Encionema cp, muy abundante junto con Rhopalodia, ya lo veremos ahora, en las muestras de los travertinos. Calones y Pignularia, lo mismo. Lo que era Calones era otro cajón desastre. A medida que se han ido haciendo estudios mucho más a fondo, usando técnicas de biología molecular, se han podido ir separando los géneros. Efectivamente, pues son espectaculares, pero muy fáciles de confundir. Hay que usar de nuevo microscopía electrónica. Las estrías, que son estas estrías que tenemos aquí, están en cámaras, ambas están en cámaras. Las cámaras es una, ya la verán en la ornamentación, estas son las cámaras, es una silificación que además forma una serie de dibujos muy característicos de cada una. Presenta líneas longitudinales que pueden estar presentes o no, ya empezamos a estar o no. En Calones además hay que usar microscopía electrónica para este carácter, porque el área central puede presentar unas zonas lunadas o irregularmente engrosadas, aunque no siempre. En cambio, Pignularia, lo que sí está claro es que los extremos proximales del RAFE están ligeramente curvos. A ver dónde estamos. Aquí, perdón, estaba en el distal. Están ligeramente curvados, no son rectos, y los distales son opuestos a los proximales. Estos calones Clevey, y estos son unos calones que no tenemos muy claro todavía dónde situarlos. Por tanto, les adelanto que estamos sobre todo en el proceso de estudiar y de decidir si son o se tratan de especies nuevas o dejarlas ahí o ver qué pasa, ¿no? Pignularia es una gran ¿cómo diría? Sí, indicadora de aguas termales, y curiosamente nos ha salido. Además es una de las que más resiste a las altas temperaturas, y curiosamente nos ha salido, y además de una forma escandalosa, ¿no? Aquí tenemos Pignularia subcapitata y esta Pignularia apendiculata, que es realmente la termófila. Como verán, después del tratamiento de ácido aún nos puede quedar aquí algunas de las areolas en camarita, ¿no? Ya nos queda menos, ¿eh? Ánfora y alánfora, lo mismo. Ánfora era otro cajón desastre que incluía a todas aquellas diatomeas que eran asimétricas con un RAFE excéntrico y que estaba situado a lo largo del eje ventral, perdón, del margen ventral. Este es el dorsal y este es el ventral. El labio, imagínense que el canal del RAFE tiene unos labios o unos engrosamientos. En ánfora aparece a ambos lados, mientras que en alánfora aparece solo en el lado dorsal. Ese es un carácter que los diferencia. Por otro lado, tiene estrías que están interrumpidas por pequeñas silificaciones, y después tiene esa fascia, o que decíamos otra silificación en la parte dorsal, que puede estar presente, como ven, a veces, porque a veces también nos cuesta diferenciarlas en microscopía óptica, mientras que alánfora no tiene esa fascia dorsal, ¿no? Aquí ven una fotografía de microscopía electrónica donde perfectamente vemos los bordes del RAFE con estos engrosamientos en la parte dorsal y en la parte ventral, y la unión de las dos valvas, que se llama cópula, si tiene más de una, y cópula, una primera cópula, segunda cópula, y la que une al final, que es la valvocópula. Todo este tipo de terminología
les puede parecer bastante engorroso, pero es fundamental para poder identificarlas, ¿no? Miren aquí cómo las estrías están interrumpidas por pequeñas solidificaciones, mientras que al ánfora Cofadeformis pues tiene este tipo de apariencia. Aquí vemos la cópula y la valvocópula, el margen dorsal solo en la parte del rafe, pero fíjense qué diferentes son en tamaño. El tamaño en diatomeas no importa, porque puede haber unos grandes rangos de tamaño. Lo que sí importa es el número de estrías por 10 micras en estos casos. Ya estamos llegando casi al final, a las que son totalmente asimétricas. Esta Nischia, por ejemplo, es otro cajón desastre, que tiene el rafe, se puede confundir a simple vista con navícula por su forma, en forma de uso, pero tiene el rafe en un lado de la valva. Tiene, por tanto, un rafe excéntrico, que además está dentro de una quilla. Esta quilla está sustentada por fíbulas o costillas. La podemos encontrar de las dos formas. Y el rafe, que esto también es un carácter importante, de cada valva puede estar situado al mismo lado del frústulo o en el lado contrario, teniendo una simetría que se llama anchoides o nischoides. Eso es un carácter muy, muy importante a la hora de clasificar las diatomeas, Nischia. El caso nuestro, pues tenemos Nischia tenuis y Nischia clausi. Como verán, el tamaño es enorme en este caso, Dentícula, epitemia y rapalodia. Ya nos queda nada, una. Ya estamos terminando. ¿Cómo voy de tiempo? Media hora lleva. ¿Ya llevo media hora? Pues rápidamente. Epitemia, dentícula. Dentícula tiene un rafe excéntrico con una fíbula interna. Epitemia, lo que tiene es que el rafe en la parte central se curva, y ropalodia lo que tiene es que el rafe va a ir por el borde de la cara dorsal de la valva, y además son planas. Rápidamente, dentícula tenuis, epitemia túrgida y ropalodia operculata. Ropalodia operculata es una de las que más nos ha parecido. Además, este grupo suelen tener cianobacterias fijadoras de nitrógeno incluidas, de forma que si algún momento tienen algún problema a la hora de tener disponibilidad de nutrientes, por así decirlo, ordeñan a la cianobacteria que llevan dentro, no sé, pero vamos, es una forma de simbiosis bastante interesante, sobre todo en ambientes extremos. Y finalmente, Surirella. Surirella es una de las diatomeas más espectaculares que uno se puede encontrar. Tiene unos frústulos isopolares, es decir, pueden ser iguales, o heteropolares. Aquí tenemos un heteropolar. El rafe rodea todo el margen valvar, que además está localizado dentro de un canal que puede sobresalir por la valva, que es lo que se le llama la quilla. Esto es Surirella ovalis y Peisonis, y la más abundante es ovalis. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿son comunes? ¿No son comunes? ¿Con qué estamos trabajando? Pues hemos identificado 175 especies de diatomeas diferentes en Azuaje, en diferentes ambientes. Todas absolutamente son nuevas citas para Canarias, de las cuales algunas van a ser nuevas especies, e incluso estamos ahí con un nuevo género. 20 han sido identificadas en los travertinos, de los cuales 9 exclusivamente crecen o han crecido en esos travertinos. Este es el listado de lo que nos ha aparecido en los travertinos, y aquí viene un poco la discusión de la temperatura y el pH y cómo podemos trabajar o pensar si es un buen indicador o no de aguas termales. Estuvimos mirando, revisando, y curiosamente hay trabajos de diatomeas y trabajos de travertinos, pero no hay ningún trabajo que compile los dos. Ha habido trabajos que dicen, bueno, ¿cuál es el crecimiento óptimo a la temperatura más alta? Bueno, pues tenemos, y hemos hecho un listado, hemos estado viendo
un poco qué es lo que podía pasar. Y Stockner en 1967 hizo un trabajo bastante interesante, porque además comparaba diatomeas de Kenia, de ambientes termales y travertinos de Kenia, con lo de Islandia, a ver si eran lo mismo. Curiosamente no eran lo mismo. Digo curiosamente porque le faltó un pequeño detalle. Entonces, Pycnularia, lo que les comentaba, Gonfonema y Agnanthidium son las que más aguantan. Por encima de 45 grados no hay diatomeas. Están las cianobacterias. Pycnularia, Gonfonema, Agnanthidium y Navícula aparecen en los 39. Seguimos sumando con ánforas a 36 y ya la lista empieza a aumentarse a medida que vamos bajando la temperatura. En cuanto al pH, que es uno de los factores que va a determinar el crecimiento de las diatomeas, es también bastante interesante porque hay muy pocas diatomeas que les guste los ambientes ácidos, prefieren los de pH neutro o básicos. Entonces, lo mismo nos ocurre, ¿no? Pycnularia y Agnanthidium, como ven, a pH ácidos y altas temperaturas, que tiene su lógica, porque altas temperaturas, altas concentraciones de CO2, el pH es ácido. Mientras que a bajas temperaturas y ya no tanto tanto CO2, el pH automáticamente ha cambiado a básico. Entonces, nosotros hemos estado viendo que la cosa anda entre 33 y 40 grados, ¿no? El tema. Además nos ha sorprendido porque en Azuaje nos hemos encontrado infinidad de diatomeas céntricas creciendo en el cauce del río, cosa que no hemos encontrado en los travertinos. ¿Por qué? Pues porque no tienen rafe, y el rafe lo usan para pegarse, para adherirse al sustrato. Esto nos está indicando que la corriente del travertino, del agua que discurría por el travertino, era bastante fuerte, no podían quedarse enganchadas a nada. Por tanto, es otro dato que tenemos en cuenta, es decir, debía estar cayendo bastante fuerte el agua allí, porque no ha habido ninguna identificación de diatomeas céntricas. Por tanto, ya estoy terminando. Para concluir, la temperatura del agua es uno de los factores más importantes que controlan la composición florística, pero nos hemos olvidado de una cosa, que ahora se lo cuento. No es el único. La fluctuación del pH también va a tener un papel bastante importante debido a esa desgasificación del CO2. No nos olvidemos del fotoperiodo. Las algas que crecen en Islandia sufren periodos de mucha oscuridad, o de un fotoperiodo o un rango de luz muy cortito, mientras que, por ejemplo, las que crecen en Kenia tienen un fotoperiodo de 12 horas de sol, 12 horas de luz, y por tanto puede ser que el agua sea igual, puede ser que la concentración de CO2 sea igual, pero hay que tener en cuenta los factores de este tipo, el fotoperiodo. Por tanto, no va a ser la misma flora, a pesar de tener los mismos condicionantes físico-químicos del agua, que puede haber aquí, que en Kenia, que en Islandia, que eso es algo que en muchos trabajos no se tiene en cuenta. A tenor de las especies identificadas y teniendo en cuenta la distribución en relación a la tolerancia de altas temperaturas, nosotros podemos pensar que la temperatura que hubo en los travertinos que estuvieron funcionando hace 2500 años en Azuaje tuvo que estar en torno a unos 36 grados. Por tanto, tienen concordancia con los trabajos hechos por la parte de los geólogos, que estiman que tuvo que estar por debajo de 40. Nosotros pensamos que la temperatura óptima de crecimiento de estos organismos estuvo en 36, con una horquilla entre 33 y 39. Y por tanto, en este caso, pensamos que las diatomeas son una buena herramienta y que pueden ofrecer una información valiosa para trabajos de este tipo en hidrogeología y en geología en travertinos fósiles. Esto es una recreación más o menos de lo que pensamos que pudo ser Azuaje hace 2500 años, en donde efectivamente pues tenemos unas cascadas. Yo no sé si me pasé con el flujo del agua, Mari Carmen, donde caía bastante agua caliente
saturada en carbonatos, donde después íbamos a tener unas lagunas o unos charcones donde ahí también se iban a depositar esos travertinos, y que además el curso del agua iba a ir mezclándose con el agua no tan caliente, no tan rica en esos nutrientes, porque nos aparece otra flora. Por tanto, simplemente pensamos que en este caso las diatomeas son una buena herramienta para poder identificar y clasificar esos ambientes de travertinos fósiles. Y ya para terminar, pues nada, quisiera agradecer a Julia Pérez de Paz su ayuda con la microscopía electrónica, a Álvaro Rodríguez Berriguete de la Universidad Complutense, que es con el que me he paseado a Suaje buscando travertinos y tenemos mucha información cruzada, y pues a Mari Carmen por toda la información y la paciencia que ha tenido conmigo. Y nada más. Si tienen alguna pregunta, o ¿hay tiempo? ¿No hay tiempo? Sí, por supuesto. ¿Se durmieron? Nadie dice nada, ¿puedo yo decir? Sí, menos lo de los mapas, las escalas. Siempre tienen que ir los mapas con escalas. Bueno, pero los bichillos también. Sí, eso fue que... Yo te felicito porque realmente esto surgió de conversaciones medio de café, ¿verdad? Y al final la ciencia, que es una idea que le quiero dar a la gente joven que haya por aquí. La ciencia tiene mucho de método, pero también tiene mucho de imaginación y fantasía, ¿verdad? Y entonces, hablando de cosas tan distintas, de repente vemos que podemos hacer cosas juntos y que llegamos a las mismas conclusiones, porque lo que se llegan las temperaturas y todo esto que llegas tú con la diatomea, pues habíamos llegado nosotros con el carbono 13, ¿no? Con isótopos de carbono, y realmente a mí me parece fascinante, es un estudio precioso, Azuaje es un sitio estupendo para muestrear. A mí me gustaría que esta colaboración siguiera un poquito. Se me han ocurrido varias ideas y podemos decirlas aquí delante de todo el mundo. Las diatomeas tienen el caparazón o tal sílice. Sí. Entonces tú dices, cuando le pongo el ácido y tal, ¿el ácido le afecta? No tanto, las pules, pero bueno. Pero no debe, porque el ácido exactamente, si le echas un ácido fuerte sí, pero el ácido posiblemente no lo debe afectar, eso por un lado. Pero claro, ¿de dónde le viene la sílice a las diatomeas? Y es que claro, dándole vueltas a la cabeza, estas aguas tienen contenidos en sílice muy altos, contenidos en SiO2 que pueden llegar a 100 miligramos litro, que es una pasada. Por encima de 50 miligramos litro ya es una pasada de sílice, pero en estas aguas, a esta temperatura y circulando por rocas volcánicas, el contenido en sílice puede ser muy alto. Con lo cual, déjame que runrunee a ver el tema de la sílice, ¿no? A ver si podemos pensar en cómo la sílice puede afectar al crecimiento de diatomeas, la sílice en el agua. Futuros trabajos y futuras cosas. Es un factor limitante, es decir, abajo en el banco... Pero que aquí tenemos sílice para aburrir, aquí no vamos a tener pero la multiplicación de las diatomeas, lo que decía él, de que se van haciendo cada vez más chiquititas, la multiplicación de las diatomeas depende totalmente de la cantidad de sílice. Y aquí tenemos si no se multiplican, y yo les contaba a los alumnos, el proceso de reproducción les puede llegar entre 2 y 5 años, claro. Es decir, cuanto más tarde, cuanto menos sílice haya en el medio, porque se ha multiplicado a menor ritmo y entonces se dilata está mucho tiempo multiplicándose vegetativamente hasta que le llega. Pues aquí no vamos a tener ese, no tuvimos ese problema, nunca fue la sílice una limitación, porque de hecho estamos haciendo trabajos con la sílice, con otra gente, con unos polacos, porque parece que tomar agua con sílice viene bien para evitar el Alzheimer, se lo digo porque el agua de Ficas, por lo que veo, es buena hasta para evitar el Alzheimer. El agua de Ficas tiene mucha sílice, el agua con gas, con gas volcánico y en nuestras regiones tiene mucha sílice. Yo tengo una pregunta, pero no es para que me la contestes ahora, es para que runruneemos. ¿Existen diferencias entre unos afloramientos y otros en cuanto al contenido en diatomea? A ver, ¿te refieres? Entre unos puntos de muestreo y otros. Sería precioso que pudiéramos ver algo, porque entonces podríamos pensar... ¿Te refieres a
cantidad de diatomeas o Cantidades, diferentes paragénesis, especies. especies distintas, asociaciones de especies distintas que nos puedan dar ideas, o todavía no hemos llegado a ese punto. Hemos encontrado que hay, por ejemplo, en Ropalodia, esa que tenía el rafe en el borde dorsal, así como muy gordota. Hemos encontrado, por ejemplo, en lo que yo llamo el estanque de los patos, que más o menos, aquí está el balneario. Espérate, porque te lo puedo decir rápidamente. Perdón, el mareo En la el zona, mapa. en el mapa. Hemos encontrado Ay, diferentes. A ver. Hemos encontrado aquí y aquí diferencias. es que eso me interesa muchísimo. Diferencias en cantidad de ¿Ejemplar? ejemplares por género, no por especie, por género, y géneros que aparecen aquí y géneros que no aparecen aquí. Eso es interesante. Por tanto, Son buenas indicadoras, son muy buenas yo indicadoras. pienso que puede haber incluso diferencias en temperatura, y yo creo que cuanto más abajo, Caudales. ¿eh? Y en caudales. En caudales, y yo creo que cuanto más abajo, más fría era el agua, digo, porque Eso es lo más que- abajo empezamos a encontrar gran cantidad de navículas. Las navículas tienen una preferencia por agua fría, mientras que en esta zona lo que hemos encontrado son pinnularias, que son las que están felices a 45 grados Pues- máximo. Pues ese es un camino a seguir. Entonces, Con Álvaro a lo mejor, Claro. o ver un poco cuál es la evolución según altura, y nos puede dar idea de cómo va variando la temperatura. claro, de que no es lo arriba mismo de arriba, y sobre todo en altura, porque no es lo mismo estar a 10 metros que a 1 metro. Sí. Yo he cogido de las zonas donde él cogía los cores, porque él hacía perforaciones y tenía unos cores. Yo he cogido del mismo sitio, de forma que podamos poder, no sé, hablar en el mismo idioma, ¿no? A ver qué se encuentra él en cuanto a geoquímica y en cuanto a mineralogía. Bueno, en el trabajo de ustedes sobre todo hablan del aragonito, ¿no? Que es- Sí, pero él sigue trabajando, eso fue una primera cosa de su tesis. Él hace tiempo que no hablo con él, pero él tiene que seguir avanzando. Bueno, pues para seguir rum, pero te digo, te adelanto que sí, hay diferencias, en número y en variedad. Vale. Te felicito, es un trabajo precioso. Y además A que mí me quedan resulta- perfectas, o sea, las diatomeas al tener esa estructura de sílice se fosiliza sin romper la estructura. Es la ventaja que tienen las diatomeas, por ejemplo, con el dinoflagelado. El dinoflagelado se te puede quedar siempre que forme un quiste, porque si no, no se fosiliza. La diatomea sí. Entonces por eso la podemos encontrar tal cual. Y como es tan dura, la puedes limpiar, la puedes extraer de esa roca. Claro. Que es una roca dura, no se piensa que Ta- es una arenilla. También te adelanto que en esta zona de aquí, en la que yo sospecho que era más cálido, hay gran cantidad de cianobacterias, que también pueden ser indicadoras de la Que son ciano- las que están por encima de los... pueden llegar a 75 grados. Mira, a ver. Entonces, yo creo que en este punto del barranco ahí tuvo que ocurrir algo, tuvo que haber muchísimas urgencias, tuvo que haber algo que... Ahí había un acuífero y de repente vino un volcán hace 2000 y pico años y empezó a echar lava por todo el fondo del barranco. Y ahí debajo había una cámara magmática, había una subida de magma que calentó el agua del acuífero, Sí. pero se calentó por el volcán y produjo esas temperaturas con emisiones de CO2 a lo bestia. La recreación, si le pones un poco de humito, ya te quedaba perfecto. Pues te paso la acuarela y... Bueno, pues... ¿Sí? ¿Se tomaron una época estacional en concreto? Bueno, nosotros hacemos batidas una vez cada estación, pero date cuenta que estamos trabajando con fósiles, con depósitos fósiles, por tanto daba igual que fuera verano que invierno, ¿no? Pero para el resto sí, para el resto estamos siguiendo, llevamos desde el 2010 visitando Azuaje estacionalmente, porque además hemos tenido la suerte que hemos tenido un periodo muy húmedo y ahora estamos teniendo un periodo muy seco. Pero aquí es que esto no se va a reflejar porque estamos trabajando en eso, en sistemas fósiles y bueno, pues están dentro de la piedra, ¿no?
Hablabas de que la mayoría de las que encontraron tenían rafia, no había ninguna Central. central. Pero después hablabas que había otro tipo de depósitos que eran en forma de Laguna. escalones. Sí. Esos escalones yo entiendo de que eran aguas más calmadas que no tenían. ¿Se ha visto algún...? Sí. Hemos encontrado, no tipo de este tipo melosiras, sino ciclotelas, estefanodiscus, que son muy chiquititas y forman pequeñas cadenas, ¿no? Que probablemente son más hábiles a la hora de pegarse o enredarse en algo, ¿no? Hemos encontrado, por tanto, pero lo que nos interesaba era la de cascada, porque el otro ya era algo que dábamos por hecho, que al bajar la temperatura y al ser unas aguas más básicas, como es el agua que hay en Azuaje, que es una agua básica, quitando donde está Fuente Santa, que tiene un pH 6 y una temperatura en torno a 25 grados, hay centrales, pero no como las que te he enseñado en la foto, ¿no? Pero lo que es en la cascada, no. En las de charco o remanso hemos encontrado pequeñas ciclotelas, estefanodiscus, ortoseiras. Es que es curioso, pero por principio, el agua dulce va a tener siempre muchísimo más diatomeas pernadas que centrales. Todo lo contrario con agua salada, donde te van a abundar las centrales sobre las pernales. Es decir, el grueso de diatomeas de agua dulce van a ser mucho más evolucionadas que las de agua de mar. Siempre, o sea, existe una variedad tremenda de género con razas en agua dulce. No quiere decir que en agua salada no haya diatomeas pernales, las hay muchísimas, pero hay una gran cantidad de géneros en agua dulce que nunca te vas a encontrar, no existen en el agua de mar. Son completamente diferentes, es curiosísimo. Estamos hablando de microflora, estamos hablando de microalgas, son completamente diferentes las de agua dulce y las de agua salada. Y en agua dulce te van a primar las bentónicas, te van a primar las rafidias, o sea, las que tienen siempre esa abertura, ya sean monorrafidias o birrafidias, sobre todo birrafidias. Y en el agua del mar vas a tener una gran cantidad de géneros que van a ser centrales. Una cuestión, las cianobacterias esas que tienen osadas diazotróficas, fijan nitrógeno. Fijan nitrógeno. Hay cianobacterias que tienen tienen células especializadas, aunque también se ha demostrado que sin esas células especializadas también pueden fijar nitrógeno, pero en este caso suelen ser cianobacterias del género Nostoc, Anabaena, Cylindrospermium, de este grupo, que son capaces de fijar nitrógeno por una célula, los heterocitos. ¿En todo lo que es el rango del barranco te las encontraste o en sitios concretos? No, aquí, en la zona que sospechamos. O sea, ¿podría esperar allí posiblemente algún tipo de déficit de nitrógeno en el agua que obligara precisamente a la conformación de colonias diazotróficas que lo fijaran de la atmósfera? Ni idea, ahí ya... Pero también había muchas crococales. No obviamente en las diatomeas, pero encontramos costras de crococales, o sea, de las cianobacterias que son unicelulares y forman pequeñas colonias, ¿no? Que no fijan nitrógeno, que sospechamos que podían estar en la superficie del travertino. ¿Por qué está? Bueno, pues hora de comer, ¿no? Muchas gracias. A ustedes por venir.